¿Cuál era la idea que tenían los indígenas? Los indígenas creían que existía otra vida después de esta vida, pero no pues una concepción muy clara. Es decir, no sabemos exactamente hasta dónde llegaba el criterio de ellos, porque cuando llegaron los españoles, todo esto era bueno, esto era malo, pero nunca se detuvieron a como estudiarlo más de fondo. En todo caso, por lo que se puede ver, por los entierros, por toda esta cosa, eh, ellos sí creían que había otra vida después. Una vida en que iban a vivir, que iban a tener placeres, que iban a vivir felices, que iban a tener chicha, que iban a tener, mejor dicho, una vida paralela a la vida terrena, pero mejor, ¿sí? Ujú. Como ya en otro ambiente más de alegría, de recocha, de parranda, ¿no? Bueno, por eso cuando morían un indígena, si era un indígena, pues digamos, de común y corriente, del pueblo, pues se hacía un hoyo de máximo de 1 metro de profundidad y se lo enterraba en forma fetal, ¿sí? Es decir, acurrucado. Y al lado le ponían algunas cositas para que le sirviera para otra vida. Una olla de chicha, un poco de maíz, algunas cositas de esas. Pero si el difunto era una persona importante dentro de la comunidad, había sido un cacique o era un gobernador o era un señor muy rico, bueno, una persona importante, entonces sí se hacía una, una excavación profunda en forma de L. Y abajo, cuando hace la pata de la L, pues hacían una bóveda como un cuarto donde ponían las chichas, las armas, las lanzas o eh, elementos que creían ellos iban a necesitarlo en la otra vida, ¿no? Algunos elementos como por ejemplo, como digo, la lanza, ¿no? Una cobija, la chicha, el maíz, y lo bajaban y lo enterraban allá, junto con, si era pues más importante, pues con sus joyas, con sus collares, era muy valioso para ellos estos caracoles, ¿sí? Las Ujú. conchas de mar, eso era valiosísimo para ellos, entonces era muy valioso. Luego, acá arriba, celebraban pues los funerales que era con chicha, con comida, y como lógicamente la chicha no era solamente, sino que eso tenía también sus alucinógenos, le ponían del borrachero, le ponían coca, bueno, escogían, cada indígena, por ejemplo, los principales, escogía una de sus mujeres, porque ellos tenían 3 o 4 mujeres, o 5. Entonces escogían una de su mujer para regalarle al difunto. Entonces, la bajaban al hueco y ahí las enterraban vivas. Son unas 3, 4 mujeres. Es decir, cada indígena se llevaba 4 mujeres, por lo menos. Y también se acostumbraba a enterrarlos cuando pues no era muy famoso el difunto, enterrarlos en la casa, como para indicar que en la parte de abajo es el inframundo, lo que diríamos el infierno, pero no el infierno católico con diablos y con llamas, Ujú. no, sino el inframundo, el que queda debajo, y en la parte de arriba la vida, ¿no? Que es lo que continúa. Por eso la canción Juan Bremilla cuando muere en el fuego no es de enterrar, Ujú. eso hace relación a ese rito. En otros pueblos del Ecuador, por ejemplo, todavía se conserva hacer una ceremonia casi de 8 días. Entonces al muerto prácticamente lo embalsaman o lo colocan en una hamaca y prenden candela debajo, entonces eso los va secando, va quedando una momia. Entonces llega un momento en que la señora, la esposa, hace
todo un teatro de la muerte del esposo, llora, grita, se arranca los pelos, se revuelca, bueno, todo indicando el dolor. Luego le dan su mate de chicha, lo que quiera, y sigue la fiesta, sigue pues la charla, si hay que bailar se baila, si hay que comer se come, generalmente sí hay bastante comida porque todos colaboran, no solamente los familiares, sino el resto de gente. Después de que han hecho su baile, no sé qué, otra vez la señora baja, y los familiares también, pues, ¿no? Que era bueno, que hacía eso, que hacía este otro, bueno, todo lo que quiera de positivo de él, y terminaban otra vez con la chicha. Eso no es común aquí en nuestros pueblos, pero sí hay en los pueblos del Ecuador. Lo básico aquí es lo que le digo, pues del entierro, si era una persona pobre, pues sencilla, o si era una persona importante. Entonces de allí podemos entender que sí creían en otra vida, armas, les ponían su chicha, les ponían sus elementos para el viaje que iban a hacer. Pero pues no tenemos más claridad si ellos pensaban como en un lugar de premio como el cielo y otro de castigo como el infierno. Lo único que sabemos por lo que se puede deducir de los entierros es que ellos creían que había esa otra vida. Eso en la parte indígena. Luego, en todos los países, sobre todo nórdicos, en el norte de Europa, el 31 de octubre se celebra, era la fiesta, es cuando la noche es más larga. Entonces, ese día, el 31 de octubre, las almas de los muertos salen y vuelven a la vida, andan por las calles y entonces pueden espantar a la gente, ¿no? Lo pueden seguir o para hacer algún daño. Por eso esa noche se prende luces, se prende fogatas y la gente se pintaba la cara o se ponía ropa distinta o se ponía las máscaras para que el difunto no los pueda reconocer. Entonces llegaba el difunto, pues veía todas esas caras, no sabía cuál era el familiar al que lo iba pues a molestar, a cobrarle algo, qué sé yo. Entonces, algunas pues era solamente eso, la cosa. La Iglesia Católica, viendo esto, dijo, no, lo que hay es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. ¿Qué es el Día de Todos los Santos? Que todos nuestros familiares que han muerto, pues creemos que están en el cielo, porque eran buenas personas, una mamá, por ejemplo, sacrificada cuidando a su hijo, un esposo correcto, un hijo, bueno, toda esta gente son santos, están en el cielo. Entonces se celebra todos los fieles difuntos, todos los muertos que creemos están en presencia de Dios. Y al día siguiente, el 2, es el día de los fieles difuntos. Allí viene ya la otra parte, entonces había que ir a visitar a las tumbas de los muertos, llevarle flores, hacer los arreglos, recordar, es decir, hacer una memoria de lo que ellos fueron y cómo eso nos puede favorecer a nosotros, ¿no? Es decir, qué podemos aprender de ellos. Pero también los muertos también disfrutan de la compañía. Entonces ir al cementerio no era solamente ir pues a visitar al muerto, sino de hacerles compañía, como de poder charlar. Y mucha gente, pues lógicamente al llegar al cementerio hacía sus rezos, le contaba sus problemas al muerto y también se llevaba comida. Una ceremonia muy bonita porque aparte de la conmemoración del difunto, que era pues compartir la comida que a él le gustaba, también es compartir con las otras familias. Entonces, si esta familia lleva, por ejemplo, papas con queso y la otra tiene un dulce de guayaba, entonces le damos
unas papas, ellos nos dan una guayaba, es un compartir, ¿no? Entonces, y eso es compartir la vida, ¿no? Como también compartir la muerte, como tener un poquito de esa experiencia de la muerte. Entonces, se le va, por ejemplo, la chicha, antes pues no había las bóvedas, sino que todos eran enterrados en la tierra, entonces se les regaba la chicha encima, ¿no? Y entonces, por allá hay una historia que eh, un indígena eh, le ponía la comida al difunto, y una señora llevaba a su bóveda unas flores. Entonces la señora dijo, ¿qué dijo? ¿A qué hora vas a salir a comer tu muerto? Cuando salgan los tuyos a oler las flores. Es una ofrenda que uno cree que ellos la reciben, que hay una comunicación. Entonces uno pues en esas partes tiene que ver. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era la corrida de ángeles? Yo nunca viví eso, tampoco he escuchado. ¿Cómo iniciaba? Si tenían que disfrazarse, vestirse, o sea, ¿cómo era todo el proceso desde el inicio del Día de Ángeles hasta el final? Quisiera. Pues es que francamente no había tantos días. El día que era el día de la conmemoración de los difuntos, la víspera de la conmemoración de los difuntos. Entonces los niños inclusive se vestían de angelitos. Y qué bonito, por ejemplo, antes también nos enseñaron en la escuela, nosotros aprendimos a rezar las oraciones en latín. Por ejemplo, el Yo Pecador, el Credo, el Gloria in Excelsis era de parte primordial y principal de la misa. ¿Y todavía se lo saben? Y el Padre Nuestro. A ver, ¿cuál se sabe? A ver, Yo quiero escuchar la latina. ¿Qué? ¿El Padre Nuestro? La tortilla. El latino. Latín. En latín, claro que lo rezo. Verán. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, se líbranos a mal. Amén. El Padre Nuestro. Y las otras oraciones, en realidad, poco se me han ido borrando, francamente, porque eso era asistir a la misa y esas oraciones debíamos de rezarlas devotamente. Es como, por ejemplo, el rosario, las letanías del rosario. Era una largura y entonces, por ejemplo, en el quincenario de la Virgen de las Lajas se rezaba el rosario. Entonces empezaba el Padre. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, y seguía toda la letanía así en latín. ¿Ya? Entonces, todos esos tiempos viene a remontarnos a lo de la corrida de ángeles, porque en realidad sí había devoción. Entonces salían los niños y los acompañados de los grandes y con el rezador, supuestamente con el rezador. El rezador llevaba su costalillo, porque él era el autorizado para rezar y para pedir permiso a los dueños de la casa para llevar todo lo que había ahí en la mesa. Sí, lo más sabroso que, pues diga usted, una mesa bien compuesta, una mesa bien plantada, no solo venía con tortillas, con naranja, con chiros o con tostado. Venía ya venía el frito y el tostado. Venía el cuy, la gallina, la chicha, lo que los finados les gustaba. Las tortillas ya eran como a segundo. Y lo más principal, el dulce nariñense, el dulce que francamente ahora ocupan los confites envueltos en el papel cristal.
Antes eran los alfajores. ¿Por qué eran los alfajores? Porque era más alimento, pues con harina de maíz tostado y la panela. Eso era, en eso consistía la corrida de ángel. Ahora, ya se rezaba esa noche. Entonces al otro día hacían coronas de papel. Las coronas de papel venían con flores moradas, blancas, lilas, bueno, en fin, solo todo a temple de duelo. Lo mismo, como no había bóvedas como ahora hay, entonces llevaban las crucecitas con las letras blancas y los nombres del difunto, la fecha cuando falleció. Llegaban y la colocaban en la cabecera de la tumba y le ponían la tablita así, decían que es el techo, para que no se moje. Esas tradiciones ya no hay, ya porque ahora, si acaso, van, barren y llevan su ramo floral. Y nada más. Y antes era como en alambre, las armaban las coronas y se llevaba a los difuntos. A veces los padres también iban a rezar los responsos. ¿Qué eran los responsos? Las oraciones, todo lo reglamentario como ir a celebrar misa. Y entonces ahí en cada tumba rezaban los responsos, les echaban agua bendita y les daban la bendición a todos los que asistían. Eso era la corrida de ángeles. ¿Cuál era el fin? La- ¿Cuál era el fin de la corrida de ángeles? ¿Por qué se celebraba? Se celebraba. Primero, antes que todo, era porque todas las familias recordaban a sus seres queridos. Todos nosotros tenemos nuestros seres queridos, pues sí. Al preguntar los niños o los que iban en la mesa a rezar, lo primero que decían, ¿hay por quién rezar? Entonces el dueño de casa salía con la esposa y decía, yo pido oración por el alma de mi papacito, yo pido oración por el alma de mi mamita. Y todos iban exponiendo, los que iban como invitados, iban exponiendo las almas de cada persona familiar de los que estaban ahí. Eso es. Por eso viene la conmemoración de los difuntos. Primero es el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre, conmemoración de los difuntos. Ahí, por eso entra la corrida de ángeles y el recuerdo, la conmemoración. Aquí nosotros, por ejemplo, estas tradiciones está perdida ya. No hay. Raro será tal vez en alguna vereda o algún pueblito puede hacerla, pero no hay de grata recordación, como he visto los documentales que hay en México. Allá van a armar el altar y todo de los finados, todo como comían y como tenían en sus casas y todo. Todo es a ratos triste. Allá sí lo nombran y lo recuerdan como con tristeza, melancolía. Acá ya no, ya es actualidad. Ya si acaso se va y concédele, Señor, el eterno descanso y ya. Eso es todo. Hay partes, por ejemplo, acá en Ipiales todavía llevan algunos que sean del campo, sí van llevando, se sientan ahí al lado, lo comen, pues ya lo llevan así, lo que más le ha gustado. Si hay algunos, sí he mirado, todavía entran adentro y si comen, pues con ellos. ¿Por qué? Pues los llevan en recordatorio ellos, pero ya como se dice, como nosotros en la edad que tenemos aquí, en esta edad que estamos, más ellos de unos, pongámosle, de unos 90 años,
Así, entonces uno que ya, por ejemplo, ya va por los 70, entonces ellos todavía llevan esa época. Yo he mirado esa gente que llevan, pero ya son poquitos, si acaso en 100 podrán uno, dos. Yo aquí por ejemplo, aquí en la La- ciudad de Ipiales, como en qué año fue que, como el último que ustedes como que vieron que se vivió eso de la corrida de ángeles? Porque yo, por ejemplo, nací en el 75 y ya no me acuerdo de que haya pasado. O sea, ¿en qué año como que fue que ya se fue perdiendo como esa tradición de... ¿Cuál fue como el último año que ustedes recuerdan de haber vivido algo así, de la corrida de ángeles? Usted. En el año, hasta que yo me acuerdo, en el año de 1966, Ah, 66. cuando la época tenía yo, en la época de 6 años, por ahí, yo ya andaba. Entonces era que llegaban y tendían a atender la mesa, ya era que la atendían así en la mesa grande, y entonces uno era pequeño, la curiosidad iba, ¿sí? Entonces ya llegaba el rezandero, rezaba, y él cogía lo mejor, la gallina y el cuy, Oh, ellos dejaban los demás. nada más. Ahí le colocaban también era la fritada. Entonces él se encargaba de repartir. Se llevaba lo más importante. Llegaba a los más pequeños, nos daban un pirulín. El cuy no les daba. A los otros les daba una panucha. Ah, A otros que eran un poquito más grandecitos les daban una naranja. Una mampora, decíamos los chiros, que ahora es los chiros. O banano, antes era mampora se llamaba. Entonces daban una mampora. A otros les daban una colación. Así él repartía. Pero los dulces nomás. Eh, los combinantes. Hay partecitas que hacían quinoa con espinazo de cerdo. Así entonces él tenía guardado el dueño de casa y él sabía repartir. Vea, le decía, rezandero, señor Marciano, no se vaya. Venga, tome a comer la quinuita. No, ya me voy. Sí va. Su cuy y su ¿No? gallina. El cuy y la gallina se llevaba. Llegaba a otros lados y así nos dejaba. Entonces el dueño de casa, el dueño de casa, entonces ya miraba como cocinaba ollas número 40, entonces él sí ya llegaba y camen vecinitos, Les daba tomen, todos. nos daba. Eso sí, alcancé como digamos a comer, de ahí daba morocho, daba morocho, o daba la quinoa, calabaza, dulce de calabaza hacían. También así cositas, pues a los más vecindarios les daba así también cositas buenas. Y la chicha que no tenía que faltar. Y verdaderamente cuando ya terminaba eso, sí se quedaban bailando ellos. Ya decían, baisen, guaguas, ya, guaguas pipones. Ya no se sé, acabó. Se acabó, baisen. Váyanse. Y se quedaban y ellos se ponían a La bailar. furras. ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo fue que se mezcló, por ejemplo, el 31 de octubre? Porque en 31 de octubre también la gente dice ángeles somos, el cielo bajamos, ¿no? ¿Cómo hace Pasaron esa a vaina esa fecha. que se pase esa fecha? ¿Cómo fue? O sea, o alguien, un amigo, un vecino, tuvo que ver algo, ¿no? Para cambiarlo, ¿no? Sí, eso ya lo cambiaron, por ejemplo, cuando ya empezaron a sacar lo del Halloween. En los mismos colegios ya empezaron a hacer allí, ya que los niños que a vestirse de una manera y otra manera, que ya de todos. Entonces en esas épocas del colegio ya llegaron. De eso ya viene siendo de Estados Unidos que mandaron eso, que Halloween. Bueno, en mi colegio yo curso el grado 11 y todavía se celebra la corrida de ángeles, pero la tenemos de una manera muy diferente y nunca había escuchado que ponían una mesa con comida, sino que acá los niños van vestidos de ángeles o bueno, de alguna figura que no sea alusiva tanto a animaciones. Y les damos una cajita con dulces, el rosario y la oración. Entonces mi colegio es muy religioso y sí se celebra todavía. La Inmaculada. Pero es el 31. No, el 2 de ¿El 2? noviembre. Sí. Ah, sí. O sea, en el colegio mío era vestirse.
Justamente lo Y estamos vestirse, o sea, organizando. pero la mayoría se vestían de momia, ¿no? Claro, es que Se ponía papel higiénico y daban vueltas, o sea, el más, Claro, ese era el más eso económico, ¿no? en ratos es para como de discusión gorra. también, porque por ejemplo nosotros acostumbrados que la corrida de ángeles el 2 de noviembre y que el 31 vienen las brujas, ¿cómo es eso? Pues como dice don José, y eso sí es un hecho, siempre Estados Unidos nos ha mandado el mercantilismo, siempre nos ha mandado las tradiciones, lo que ellos han querido. Primero empezaron a aparecerse las calabazas, eran las calabazas, que los fantasmas y todas esas cosas, y fueron introduciendo, poco a poco fueron, cuando de pronto que las brujas vuelan, las brujas volaban en las escobas. Es otra tradición que también se vino de allá. Y ahora pues prácticamente a los niños en sí ya no los visten muchas veces de ángeles o de monjas como era antes. Ahora ya los visten definitivamente de los personajes de la televisión, de los niños de la televisión, que el Dragon Ball Z, que bueno, tanto. Sí, hay una situación que con el capitalismo pues se viene dando en cuanto al consumo, ¿no? De los personajes, de la influencia del cómic, lo que usted menciona. Y entonces vemos, por ejemplo, que en Pasto esta fiesta del 31 ha hecho un desplazamiento, y creo que lo está haciendo aquí en Ipiales, del mismo carnaval, ¿no? Porque el carnaval se vuelve ya una fiesta de élite que funciona solamente dentro de un parque, y el Halloween está retomando lo que se pierde en el carnaval, precisamente el barrio y la casa. O sea, el Halloween vuelve al lugar, ¿no? Se vuelve a la casa. Entonces hay un desplazamiento allí de lo que es, por ejemplo, como les decía, el carnaval, que ya se vuelve una fiesta ya élite para cierto público en cierto lugar, y viene el Halloween, que se vuelve más que, sobre todo, pues una fiesta de consumo, ¿no? Porque ya ya antes se disfrazaban los niños, hoy ya se disfraza la familia completa, y en torno a eso hay un consumo pues de todos los accesorios, comida, y vuelve, lo único que se rescata es esa llegada nuevamente a la casa, ¿no? Al sector, digamos, es lo único que desplaza al carnaval. Yo quería preguntar, hay algo que yo escuchaba de niño también, que es una tradición como de estas épocas, algo que le decían que es el carro de la otra vida. La procesión. Ah, no, La procesión. el carro de la otra vida, el carro de la otra vida, ese dicen pues definitivamente es lo mismo que la procesión. Ajá. Esa sale en Viernes Santo. Y ahí la Y entonces, por ejemplo, decían, nuestros mayores conversaban, que termina la procesión de acá de Viernes Santo y se inicia la procesión de la otra vida en el Totoral. Hasta tenían versiones, inclusive, que una señora hecha la curiosa se puso tras de la puerta a verlos, y eso es que eran personajes, que ya los vio personajes. Cuando de pronto uno de ellos abrió la puerta y le pasó una cera. Cuando el otro día se dio cuenta, ¿cuál cera? Una canilla de muertos, que le tocó presentarse, ir donde el padre y decirle pues que eso le ha pasado. Y entonces el padre, como antes todo eso era respetuoso, se fue al cementerio con esta señora llevando esa canilla, y con reposos y tanta cosa la volvieron a enterrar. Pero entonces ese es la procesión de la otra vida, el carro de la otra vida, el Viernes Santo. El Viernes Santo. El Viernes Santo, el Viernes Santo también hay las versiones de esto, que sí ya vieron personas, por ejemplo, el carro de la otra vida. Esto queda más o menos entre de Huachucal a Cumbal, en toda la recta que sale. Ahí un comentario pues que sí
el señor, ya de unos 85 años, nos comentaba que él lo vio el carro, que él iba con el ganado a vender allá, a Huachucal, saliendo y lo vio el carro que pasaba por la vía, derecho. Entonces él dijo, no, yo me voy a hacer a un lado, porque va a pasar el carro. Y las vacas empezaron a mugir y a hacerse en un lado. Y el señor sintió un viento fuerte que pasó, pero un ventarrón. Pero él así miró, no miró casi nada, sino que cuando ya miró que ya pasó el carro, lo miró es atrás. Entonces nos comentaba que eso sí, él lo ha mirado. Sí. Partes de lo que yo he mirado, sí, cosas de verdaderas, también reales, ¿sí? Que uno pues ha mirado lo que son entierros. De la parte, por ejemplo, de en las fiestas de las lajas se sabía bajar rezando. Ahora queda por ahí la ovejería que se llama, esas partes de allí. Por la ovejería, si sale al charco, baja por el tejado, sube y sale acá a los chicos. Una vez también para bajando nos fuimos como a las 8 de la noche, ahí al charco, y bajábamos rezando hasta las lajas y allí salíamos a pie. Esos tiempos pues era sano. Llegando de allá, subiendo ya por la ovejería, entre la mitad, miré una llama, azulita. Y yo me fui adelante y así bajé. Entre mí el pensamiento, como a veces sí, la inocencia de niños es inocentemente, yo llegué, me agaché y toqué así. Dije, no, pues entre mí pensé, dije, no, vea, qué raro, dije, bajó gente, dejó prendiendo candela y se fue. Llegué abajo y toqué así, nada. Los que vienen atrás me dijo, ¿qué es que te agachas a buscar? No, le dije, aquí prendieron, ¿no vieron? Candela, dije. Candela, no, estás loco, me dijeron. La miré esa. Lo estaba llamando. Era así, esa era la huaca. Claro, la huaca lo estaba llamando Sí. usted porque dice que la huaca se le presenta al que... si la Al vio? que es azulitas. Casi como de este altor, así. ¿Qué tanto hay ahí? Solamente la llaman, ¿no? Ah. Azulita. No sabía Entonces la llegó allí y entonces decían, pues son versiones de los que en los tiempos comentaban, decían, que ahí tocaba llegar y seguir raspando, o dejar señalando y Y sacar. volver a sacar la voz. Pero eso no se le aparece como se dice cuando vienen pares, sino impares, que sean 7, 3, 11, o sean 4, 8, 10, Ahí sufrí. no se aparece, solamente que sean impares. Entonces esas cositas pues uno las miró, y hay muchas cosas más que he mirado en estos tiempos, así. O sea, en los tiempos más antes, pues la inocencia de uno, hasta así verdaderamente en una parte que por allá es una quebrada que hay, los duendes, y sí miramos los duendes. Las clases de duendes hay 3, el duende perezoso, el duende del dormilón, el trabajador y el duende malo. El duende perezoso, trabajador, se levanta de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Dele, no descansa. 6 de la mañana se la pasa durmiendo a despertarse 6 de la tarde. El duende malo, como digamos, él vuelta le coge y va a andar buscando todo lo que son los estiércoles. Ya es, sí, el duende sucio. Eso es, por ejemplo, le lleva caca, majada, y eso le hace ver, cuando ya lo enduenda a uno, le hace ver que eso es pan. Entonces uno anda, sale, levanta, va recogiendo
llenan la mochila y se llega a la casa y les muestra al papá o la mamá, tomen, coman. Y él sigue comiendo. Es una metáfora, ¿no? Y el duende enamorado las persigue muchas veces a las bonitas de cabello largo, las enduende. Y ellas, por ejemplo, les hace trencitas. Y ellas, por ejemplo, si se enamoran, pues las trata mal. Eso, mejor dicho, les da una garrotiza, unas muendas que les da, pero tenaz. Ese es el enamorado y malo. Entonces ese es el malo. Y mejor dicho, ese es bravero. Pues esta es una versión pues que tengo yo de una hijita que, pues ella, yo venía de allá del placer que tenemos familias, me vine por un hueco, sí, por una bajada, que eso llamamos hueco, pues todo eso que es enramado, todo eso. Veníamos como entre eso de las 6 de la tarde. Veníamos con la niña así, caminando. Llegamos a la casa y ya, de a dormir, todo allí. Como siempre, a veces a los niños no se los puede dejar que duerman en su camita, pues en la cuna, porque muchas veces, pues, tiene que ser uno dormirse por ahí hasta los 6 años, 7 años, que ellos duerman con uno, ¿sí? Porque en ese tiempito, pues, es grave. Los niños andan por aquí, meten por allá. Ahí es a donde se enduendan. Y en ese caso ya ella tenía 3 añitos. En la cuna ya dormía, como a las 9:30 de la noche, la niña se baja. Sola. Pues yo, pues ya me venció el sueño. Cuando la sentí, y caminando saliendo hacia la puerta. Cuando prendí la luz, ¿qué pasó, niña? Entonces dijo, vea papá, el niño me llama. Entonces ese rato uno tiene que carajear, carajo tiene que decir. Carajo, dije, me levanté y cogí el berraquillo y eché fuete. Entonces la niña me decía, los niños, tres, vea. Ahí fue uno, decía. Ya, no sé, no, pues desde eso dije, no, mija, camina, nunca se puede dejar de niña sola. Entonces, pues a veces como yo toca tenerlos es eso. Y acostumbrarlos a los niños o niñas, donde cualquier parte que ustedes o se vaya, colocarles el marco. Unita atrás, otra adelante. Así tengo, ya desde que nacen hay que colocarles eso. Esas son versiones. Hay muchas cosas, ¿no? Pues que hay que comentar. ¿Sí? En los tiempos de antes siempre hay esas cosas así, como huacas, todo eso, pues ha ayudado directamente a veces porque como antes no había tanta avance electrónico, no había tanta luz, no había mucha iluminación, todo eso como hay ahora. Porque, por ejemplo, también me acuerdo que eso conversaba un tío y el nombre de un señor de aquí pudiente que desde que tenía ese señor una suerte buenísima, sembraba hectáreas de papa y esos cultivos nunca se le dañaban y eso recogía harta plata pues de ese tiempo. Entonces, un día llegó en medio del papal que estaba sembrado, que ya desde que iba a cosechar, él iba con el muchachito, hijo de peón, y desde que llegó y se presentó ese señor en un caballo blanco, sentado ahí. Y el muchachito, pues la niñez, la inocencia de los niños todo el tiempo, a veces ha favorecido bastante a los mayores. El muchachito lo quedó viendo a ese señor cuando desde que le vio la pata de gallo. Un pie normal y el otro la pata de gallo. Entonces desde que le dijo, señor, ese hombre tiene la pata de gallo.
ahí mismo reventó y se perdió. Si no hubiera sido por el muchachito, se lo llevaba, así como estaba ahí. Esas son cosas, pues, anécdotas y versiones que conversaban los mayores de antes. Tenían sus cosas para conversar y para entretener muchas veces a los niños de ese tiempo. Porque, por ejemplo, como no había tanta luz, no había tanto radio, no había tanta electrónico de nada, entonces a redondear en la tulpa. Y entonces sí, abuelito, cuénteme una historia, abuelito, cuénteme un cuento, abuelito esto. Y entonces los abuelos se preparaban y les conversaban cuentos buenos, malos, de príncipes. Ahí todavía había el encanto de los príncipes, las princesas, y que los niños venían, que los traía la cigüeña. ¿Ya? Eso era, que los traía la cigüeña, que la cigüeña se estrelló y el niño se murió. Esas familias de 12 niños. La cigüeña venía sin pase. Y esa es la primera parte que de pronto nosotros, pues como papá y mamá, le metemos a la niña o niño, ¿sí? O a los hijos, le metemos eso en la primera parte. Porque entonces ellos también se nace así y se les dice. Lo mismo en la cuestión de la Navidad. Si no se me porta bien, no le traen nada del niño Jesús. Entonces los niños van empezando así a la versión de eso, sí, en parte. Porque también esa parte no la dieron a nosotros, ¿sí? Los papás nuestros nos la dieron a nosotros. Una anécdota me acuerdo tanto que pues uno pequeño y sí, como mi abuela, mi abuela hacía colchones de cabuya. Entonces ella decía, tienen que acarrear harto tamo. Acarrean harto tamo, y si no, no les trae nada el niño Jesús. Y sí, era corra, cargado los mangos de tamo. Llegaba la Navidad. Antes encima se llamaba pollos, en la cocina. Llegaba allí y ahí decían, no, pues ese pollo, ahí llega. El niño Jesús llega a dejarle, si se ha portado bien. Y nosotros esperando, ¿cierto? Espere. ¿Cuándo viene? Mañana. Mañana, decía. Y nunca llegaba mañana. Y así nos tenían. Hasta que un día, pues, no, espere. Y ya no dormía. No dormía. Y espere a ver si es que llega. O quería conocerlo, verlo verdaderamente cómo es el niño Jesús. Encima del pollo, que decíamos, ahí se colocaba el azúcar, el pan, todas las cositas así de comer. Cuando yo estaba ya como queriéndome dormir, sentí nomás un ruido, me destapé. No, dice, ya viene el niño Jesús. Entonces la veo a la tía, una tía llegaba despacito y extendió la mano. Entonces, pues, yo me quedé, que es el niño Jesús. Ya se está robando. Llega encima y cuando ya ella sacó la cabeza así, ya la miré, pues, y colocó y cerró la puerta. Entonces ya dije, pues no es la tía, pero ¿y el niño Jesús dónde está? Al otro día ya sí ya había llegado ese tiempo, pues no nos digamos mentira en la época nuestra, ¿sí? Pues nos crearon, pues como se dice, pata pelada, descalzos, y me llevó un par de zapaticos, pues, ahí, de los de Croydon, de esos Así de no haya tela. sido el niño Jesús. Mira, Oh, Dios le pague. Entonces, claro, Diosito pues nos colocaba, pues claro, yo era contento, pues, y unas galletitas que eran de cuna. Entonces, con que ya el otro día ya dijo, ¿qué le trajo el niño Jesús? Vayan a ver. Pregúntale a mi tía. Claro, pues ya lo había visto yo. Cuando ya lo mirábamos allí, dijo, eso les trajo el niño Jesús y ellos tienen que portarse bien. Para el año tienen que portarse bien, si no, no les trae nada.
ya quedé. Dije, no, pues esto ya no es el niño Jesús, porque ya es como se dice, digamos así. Entonces son cositas así. Y así también nosotros les enseñamos a nuestros hijos o hijas. Y así también van los niños, y hasta que ellos mismos se van dando cuenta. Cuando la toman a pensar, dicen, no, mentira, si usted me lo compró, me lo trajo. Y ahí, hasta ahí se acaba la emoción de la niña, del niño, se le acaba, y se nos acabó a nosotros todo la emoción. Pues por lo menos usted recuerda, sí, yo vuelta recuerdo, en la ciudad. Nuestros papás, por ejemplo, era, esta noche viene el niño Jesús. Pondrá la sombrereta debajo de la cama. El niño Jesús viene y le pone en la sombrereta todo lo que quiera usted. ¡Ey! Yo buscarme la sombrereta más grande y meterla debajo de la cama. En realidad, al otro día venía con confites, con lavacaritas de juguete, con lápiz, lo que podían los papás le guardaban. Y el vestidito del 24. Entonces eso ya es diferente, uno se cría con esa ilusión. Yo, por ejemplo, ese espejismo, esa ilusión, yo la tuve hasta los 10 años, cuando estaba en la escuela. Porque mis papás siempre era, pondrá la sombrereta debajo de la cama. Bueno, en fin, yo creo que hemos recordado todo lo que hemos vivido, parte de nuestra niñez, todo lo que hemos participado, hemos conversado, hemos compartido con ustedes. Espero que les haya gustado, pues bonito, como dicen, hasta en la música siempre se dice, recordar es vivir. Entonces, que todo tiempo fue mejor. Sí, en realidad no vamos a comparar la inocencia del ayer con lo de ahora, porque ahora los niños apenas entran al colegio, destapado la vista para ver todo lo bueno y lo malo y lo feo, y les toca porque el mundo está muy dañado. Ahora sí no hay tanta seguridad. Pues de todas formas, en mi nombre de don José, en el nombre de mi hija, les agradezco enormemente el habernos acompañado a este conversatorio. Espero que los haya entretenido un rato. Muchas gracias. ¿No? Que no sea la primera ni la última, que haya en otra ocasión también que podamos seguir, porque todavía, como dicen, aquí quedamos es a medias, ¿verdad? A medias y sin zapatos. A medias y sin zapatos, porque todavía hay otra oportunidad y nos